sea, un poco lo que pasa es que... Es que quedan números sueltos. No, pero lo mío no es sobre lo... O sea, puede saltar alguna pregunta sobre los números, sí, pero más que nada situarme en contexto en cuanto a conceptos y para tener claro de qué se trata. Es decir, por ahí hay definiciones que no me quedan claras. Bien. Pero por una cuestión de desconocer la materia, nada más. Bien. Es decir, soy perito mercantil, pero hace ya unos cuantos años que no lo... Y en el medio pasado había habido muchos cambios también. Sí, pero las definiciones son las mismas. Sí. Lo que pasa es que, bueno, por eso te digo, son muchos años y no era mi fuerte, o sea, por obra de la circunstancia fui perito mercantil, no porque era mi... Pasión. Exactamente. Bueno, buenas noches. Concejales, a saber que había entrado el presupuesto del año 2023, los concejales decidieron, lo estuvieron estudiando, lo estuvieron viendo y decidieron pedir una reunión con usted, así que le doy buenas noches y les dejo abierto el debate, les dejo abierto para que le pregunten a la señora contadora por la duda que tengan. Bueno, no sé si quieren que empiece yo. Son cuatro preguntitas que estaba estudiando, que si bien creo que correspondería un poco más al ejecutivo, pero bueno, se entiende que usted por ahí viene más esa presentación y bueno, y como contador. En la parte de las pautas, ¿no es cierto?, el presupuesto, yo habiendo más o menos leído y estudiado en base a mi capacidad, obviamente que no es de ningún profesional, yo veo en el proyecto de presupuesto de que dice que es equilibrado, ¿no es cierto? Yo, por lo que yo entiendo, yo no lo veo nada equilibrado. ¿Por qué? Porque yo veo que hay un gasto corriente que refleja un 80% y un gasto de capital del 20%. Que eso más o menos estaría fuera de lo que exige la ley, que sería, lo que sería un 50, ¿no es cierto? Entonces, quisiera saber si es así realmente. Esa es mi primera pregunta. Es equilibrado en lo que respecta el gasto y los ingresos. O sea, se gasta lo que ingresa. A eso se refiere con el equilibrio. No así como está distribuida cada una de los rubros, como está integrado el gasto. Sino aquí hay un equilibrio entre, si vos te fijas, los ingresos son los mismos que los ingresos. Está bien. Bueno, ¿sigo preguntando yo? No, si vos me permitís, Sí. o sea, que vos decís que de alguna forma estarías afirmando lo que está diciendo Matías, o sea, que está esto del 80 y del 20%. Sí, que está todo en el balance. Pero no es lo que dice la ley de presupuesto, que es de un 50 y un 50, que en los últimos años en muchos municipios ya no pueden poner ese 50 y ese 50 en la parte de gastos y lo que es la parte de capital. Y acá entra el tema del personal. Acá el personal no lo tengo a mano en el presupuesto, pero estamos hablando del 80% de gastos. Entonces, no hay forma de hacer obras porque no hay recursos tampoco para asumir. Entiendo perfectamente. Ese es el tema. O sea, que puedo decir que yo, para que me vayan quedando todo claro, el 80% está referido principalmente el gasto que se genera. Sí, a ver, yo lo tengo acá. A ver, déjame que lo abra. Así sí. ya. Pero para que me quede claro. No hay problema. Si vos así me contar, todos. Es lo que en los presupuestos nacionales sería el equilibrio fiscal. Por eso es lo que yo planteaba ayer, cuando charlábamos del tema, y te preguntaba a vos, si en condición de profesor, si eso lo tenías claro, decir, a ver, el presupuesto nacional, salvando la diferencia entre la nación, la provincia y el municipio, que son tres realidades totalmente distintas, pero... El tamaño. El tamaño, pero el tamaño. La técnica. Claro, la técnica sería la misma, pero el tamaño indudablemente que es distinto. Ahora,
fíjate vos que el presupuesto nacional, si bien estima las variables hacia adelante y estima los gastos y los ingresos, siempre habla de un superávit fiscal, estiman un superávit fiscal o un déficit fiscal ya previsto para el año siguiente. En cambio, lo que yo veía acá, que había un equilibrio exacto, o sea, lo que entraba era lo que se gastaba, no hay déficit ni hay superávit, lo cual es... Claro, ¿Qué quiero pero decir? en esa parte entra la ley de presupuesto provincial. Ah, claro. Sí. Por eso es que siempre tiene que dar el equilibrio y uno juega con las cuentas de manera que quede en equilibrio. En este caso... O sea que la ley dice que tiene que quedar en equilibrio. Sí, eso dice la ley de presupuesto. Tiene que estar en equilibrio. O sea que no puede haber superávit. No, en este caso En no. teoría no tendría que haber, o sea, por ley. Acá no queda ganancia. No sería malo o sea, que hubiera. No está bien, pero ellos lo que dicen ¿Dónde? que por o sea, ley. se hace el presupuesto en base a que quede equilibrado, o sea, ni que sobre ni que falte. Ese es el presupuesto. De ahí que es un superávit o un déficit cuando finaliza el año, eso después se ve cuando se evalúe cómo ha sido el resultado del ejercicio. Pero al momento de presupuestar se presupone que va a quedar igual. No sé si me llevo a explicar. No, claro, porque si sabés cuál es el tema ahí, a simple vista, es decir, quien no, o sea, yo que no conozco de contabilidad, diría, che, pero estás obligado a dibujar. No sería tan así. Y la palabra de no es la ideal, no es un término académico, pero estás obligada a hacer coincidir los números. Estás limitado, diría yo. Claro. Estás limitado, y más cuando tenés un gasto tan elevado. O sea, tenés que hacer jugar de manera tal de no dejar sin ningún tipo de recursos algún espacio. Entonces ahí entra el juego. Por eso también tiene que ver mucho el tema de los ingresos, cómo se calcula la tarifaria también. Entonces, en el balance también está todo estipulado en un incremento del 70% para equilibrar todo. Entonces, yo calculo que va a ser más la inflación en el año siguiente, que se habla entre un 60 y un 83, entonces se tomó un punto intermedio entre esas dos variables. Bueno, otra cosita más. Volviendo siempre al tema de lo que marca la ley, ¿cierto? Me gustaría saber si el proyecto presentado, ¿no es cierto?, en cuanto a la ley de régimen municipal, dice que el sueldo anual, el monto anual de los funcionarios no debe superar el 30% de la renta ordinaria anual. Esto es así porque según lo que yo he sacado, el sueldo de los funcionarios es de 110 millones de pesos. Y lo que está proyectado en el renta anual, que es lo que ingresa el municipio, es de 90 millones. Estaríamos excediendo en 30 millones. ¿Lo presupuestado? Exacto. Claro, la ley de régimen dice que el sueldo del funcionario no debe sobrepasar el 30% de la renta anual ordinaria del Era el artículo 57 que estaba hablando Mateo. Pero en ese punto yo también tengo una duda. No sé ¿Y disculpame, de cuándo es esta? Es el régimen municipal, es del 2004. 2004. Pero también hay una salvedad, porque ahí también está el otro punto. Si vos lo lees, hay una salvedad que dice que también que habla exceptuando el personal obrero, lo dice ahí, Sí. y el personal de maestranza. ¿Por qué? Porque yo también tenía esa duda. Ahora bien, ¿qué se considera, en una vez, no sé si vos sabés, qué se considera personal obrero? Porque maestranza claro, pero personal obrero, eso es lo que me queda bien claro. Porque yo entiendo lo que vos decís. Pero Vos lo decís que que- saca sobre los funcionarios, no sobre las personas que no. Claro, no, pero el régimen municipal. Está bien, claro, pero el régimen municipal dice exceptuando. Entonces dice ahí.
Por eso yo el personal de maestranza sí la tengo clara. Ahora, ¿qué se entiende dentro del municipio personal obrero? No, Y de operario. los empleados. Los operarios. Operarios. Perfecto. Todo lo que no sea administrativo es operario. Algunos jerárquicos, otros de base, digamos, no sé cómo llamarle, pero son operarios allí, que es la fuerza activa, la que lleva adelante el trabajo del municipio. Yo eso lo percibo. Vuelven a interpretar. Después tenés los operarios, tenés el personal administrativo, tenés los funcionarios y el personal de maestranza. Porque los funcionarios no es. No, te quiero decir, al fin de las divisiones, te quiero decir, no estoy... ¿Me repetiste el artículo? Sí, pero lo leí. 57. 57. Sí. Capítulo No, es el 10, municipio, porque yo lo he visto en el presupuesto. ¿En cuánto debe estar? Yo lo vi, pero 30 millones de pesos. con el aumento que está previsto. Lo que dice el presupuesto. claro, se hace un base, aumento, presupuestado. El 30% de las rentas. Claro, ordinarias. No las extraordinarias, porque las no entran. Son las que vienen de O sea, fondos. de los Ordinarias. recursos, Exactamente. del municipio. Sí. Ujú. Bien. Pero hay que tener algo presente, Sí. que el incremento del personal, porque pasa algo, el personal, todo el resto del personal municipal, Sí. si tenemos en cuenta el incremento que tuvo durante el año, contando fin de año, es del 81%, con el último aumento que está previsto para diciembre. Está bien. Entonces, si vos te pones a analizar los sueldos de hoy, que tienen ahora los funcionarios, con lo que cobra los empleados municipales que están cobrando, en el medio, más o menos, como punto medio, entre los funcionarios que tienen más antigüedad, entonces o sea, y están, tienen mucha más responsabilidad, están muchas más horas, entonces de alguna forma eso hay que salvarlo. Si no, o sea, tampoco es que son una barbaridad. Está bien, yo simplemente, yo había en mi análisis, yo había hecho yo había tenido en cuenta este artículo Sí. y había visto que el sueldo del funcionario, yo estoy separando lo que es obrero, planta, Sí, están es de separados. 110 millones de Sí. pesos anual. Sí. Con los, y supuestamente lo que yo he calculado, que no digo que sea así, etcétera, ¿no? Está en un 90 millones. El 110% de dónde lo sacaste. No, 110 millones 110 millones de dónde de lo los funcionarios, de sueldo de funcionarios. ¿Lo sumaste a todos o tienen alguna...? Sumé intendentes, secretarios, nosotros, Sí. y me parece que también sumé lo que es el juez de falta. Eso es fácil. Sí. ¿Se puede ver? A ver. Sí, no, está bien. Usted está mejor que yo, puede ver algo, pero es lo que yo pude ver y analizar de acuerdo a mi capacidad, que no sé cuánto Claro, yo bueno, de justamente, este artículo no tenía conocimiento. Está bien. Sí. Está bien. Ese 30% no lo tenía. Pero bueno, yo te explico cómo fue tomar no hay también problema. el criterio Está bien. para el momento de fijar Yo soy. Permiso. Yo porque recién pregunté lo que se puede llegar a interpretar como obrero. ¿Por qué? Dentro, porque yo también saqué la misma cuenta y por eso ya sabía que artículo era y todo eso, ¿no? Porque dentro de la cuenta, lo que dice el concejal es verdad. Ahora bien, cuando habla de personal obrero, en donde se encasillan todos aquellos que están trabajando y que son propios de la gestión y que no están nombrados como tales, ¿se entiende? Es decir, acá no tenemos, si mal no recuerdo, nombrado acá director de Aguas con Carán. Si mal no recuerdo, es así. Es más, creo que hay un solo director nombrado. Entonces, ¿dónde
dónde estaban, dónde están nucleados al momento de hacer los números ese tipo de personas. Por eso yo pregunté qué se entendía por obrero. Porque si hay en teoría 3, 4 directores, pero en realidad no están nombrados, no son funcionarios. Y yo quería saber cómo encuadraba eso dentro del padrón. Dentro del presupuesto, la única discriminación que hay para el cálculo de la masa salarial es de los funcionarios que incluyen el intendente, los secretarios, el presidente del consejo, el resto de los concejales y el juez de falta. Para el cálculo del presupuesto tenemos eso por un lado y el resto de los empleados municipales, la gente que forma contratos permanentes, los especiales, los contratados, todos esos están en el otro. O sea que hay dos grandes grupos. ¿Sí? O sea, y lo único que se ha discriminado ha sido la parte de la discriminación. Perfecto. Así que los directores entran en el grupo de... Están calculados de esa manera. No están nombrados. No están discriminados. Exactamente. Yo una más que capaz que ya no es más tanto por usted, pero a lo mejor me la sabe contar, sería más dirigida al ejecutivo, pero por ahí tiene esa información. Si no, no pasa nada. ¿Sí? Yo también veo en el proyecto de este presupuesto que hay un incremento salarial del 70% para el personal, para los empleados. Y en el equipo de funcionarios que entran, intendentes, secretarios, concejales, pues hace falta un 80%. Sí. Me gustaría saber por qué esa diferencia de un 10%, más allá que, como usted lo dice, hay ciertas diferencias de por ahí de responsabilidad, exactamente. Pero bueno, y después por otro lado también veo que a los empleados se les da el primer aumento en abril, después en julio y en octubre, y por siempre se da en marzo, o sea, ya están ganando un mes para atrás a los empleados, ¿no es cierto? Y bueno, yo no lo veo ni justo ni igualitario eso, desde mi punto de vista, ¿no es cierto? Porque en definitiva tenemos siendo todos empleados públicos, que dependemos del sueldo, depende del pueblo, justamente. Claro. Simplemente, si lo sabes, si no, ningún problema. El cálculo de tender en abril se hizo porque se puso una nueva cuota en diciembre. Por eso se corrió Un mes más. un mes más. Perfecto. La otra pregunta que me hizo. ¿Por qué se diferencia, más allá de como me dijo Carlos, de que es, que yo entiendo, de cargo de responsabilidad, que no lo veo por ahí yo Porque justo o la parte igualitario, de los porque tenemos siendo funcionarios todos... ya viene con un atraso. El año anterior ya era del 40%, ya viene con un atraso previo con relación a los incrementos que tiene. No es una estimación de gastos hacia adelante, sino que es una recomposición salarial hacia atrás. También, sí. Porque en definitiva los empleados ya cobraron, al momento que los funcionarios vayan a cobrar el 80%, los empleados ya cobraron el 80%, no es que lo van a cobrar el año que viene. Lo que se hace para el año que viene es un estimativo. Y los funcionarios tuvieron el aumento en enero de este año, por lo tanto lo que se estima no es un aumento hacia adelante, es una recomposición salarial hacia Yo lo atrás. entiendo, pero no tengan en cuenta que los funcionarios recibimos todo y no solo ven enero, ya estamos adelantando la impresión. Ellos no, ellos lo van, paso, ya les debemos un 10 del año No, pasado. no se está adelantando. Sí, nosotros sí cobramos el No, 80% de año. mira, cuidado, padre. Ustedes agarren los incrementos del 2019 al 2022, los funcionarios les van a dar algo así, no quiero tampoco errar en esto, pero les va a dar algo así del 113 o 123, por ahí. 19 al 22, agárrenlo ahí. Y los aumentos en salario del empleado público del 2019 al 2022 les va a dar más de 238, pues, alguna cosa así. Estamos hablando de una diferencia del 100%. Lo que yo veo es que yo entiendo lo que él está diciendo, lo que el concejal Sanguín está diciendo en cuanto a que el funcionario lo cobra todo de una sola vez. Es decir, en enero, si se aplica el presupuesto,
van a cobrar el 80%, vamos, porque somos todos profesionales, cobrar el 80% de aumento. Yo como lo veo como un retroactivo, es decir, a mí me aumentan sobre lo pasado, no sobre lo que voy. Una recomposición. Es una recomposición salarial. Que no es tal, pero bueno, es medianamente eso. Tengamos en cuenta esto. En el 2019 no se ha aumentado. Y que ahí está el problema, ahí está la diferencia, que vos tenés del 100%, una parte de esa diferencia es al momento del cambio de gobierno, el funcionario que se fue, el intendente que se fue, no actualizó los salarios hacia adelante. Entonces ahí está ahí parte de la diferencia radica ahí. En el 2020, si mal no recuerdo, el concejal, el presidente estaba, creo que fue del aumento del 20% para los funcionarios, en 29. El 29, y ya estaban en pandemia, y para el resto fue del 45. O sea que ahí tenemos 65% para Ahí está. ¿sí? Este año nosotros votamos un aumento mejor dicho, nosotros no. Los que estaban votaron un aumento de cuánto era. Del 40. 46. No, me parece que del 40. Y Suena más de 40. actualmente el aumento del empleado público es del 81%. O sea, una diferencia de otro 40%. Es 100% de diferencia que yo le estoy diciendo. Yo entiendo, esto es lo que yo entiendo, de que se proyecta en base a futuro, obviamente, el presupuesto es una proyección, pero los sueldos vienen a pasar. Y que hacer, y no es lo mismo ese 80% cobrarlo a partir de enero del 2023 que si lo hubieran cobrado en enero del 2022. Con la inflación que hay. Se lo comemos. Así, se calcula que va a ser el 95. Se calcula. Sí, eso es lo que Los privados estiman el 103. los privados estiman más. Y por último, yo ya no le pregunto más nada. Pero lo que pasa es el tema de lo que tampoco te puedes poner, si en Nación dice habla de un 62, de un 65, Pero vamos a ver si no llega una limpia. Claro, pero lo que pasa es que a ver, cuando el gobierno te dice un estimativo de inflación y el sector privado, las consultoras, te dicen su estimativo de inflación, ¿a quién le crees? Es obvio. Es como comparar el dólar blue y el dólar oficial, es decir, siempre vamos a tener una diferencia grande que sabemos que cuál es el real, o sea, cuál es por lo menos el que tenemos en la calle todos los días. Sí, pero vos balance no podés poner el dólar blue. No, por supuesto, indudablemente que es ilegal, es ilegal, pero lo legal es una mentira. O sea, no se ajusta a la realidad, a eso. Y por último, yo he observado en el presupuesto, me parece unos errores de las fechas, como por ejemplo que tipográficos. Que los empleados van a recibir el aumento en 2024, que esta gestión ya lo toman en este año. Pero para mí son tipográficos enteros porque, por ejemplo, presupuesto 2023, jurisdicción municipalidad de Cóncara. Para mí son sinceramente tipográficos, ¿no? Es decir, el presupuesto 2022 contempla, hay que decir 2023. Bueno, y sigue haciendo todo un análisis con ese tipo de errores, pero creo que son tipográficos, o sea, no son errores que vayan directamente a lo contable. O sea, sé que a futuro sí, pero se tiene no, porque la parte de los empleados dice que le van a pagar el aumento el 20 de abril del 2024, más por eso pero si necesitan, yo tengo acá en Excel las hojas, se puede modificar y ir ella misma. no, eso hay tiempo para hacerlo, sino que tenemos que saber yo. O se puede salvar directamente sobre la misma, dígase que es esta fecha, si lo pueden hacer así. No saben, Carlos, pero bueno, es última. No, yo creería que lo mejor sería que salga de acá ya corregido. Lo corregamos nosotros. O lo elevaremos, en realidad lo que tendríamos que hacer nosotros es elevarlo para que obviamente tú lo vas a terminar haciendo porque esto es así, pero lo que corresponde es elevarlo de alcalde
con la petición de las correcciones. Ese tipo de correcciones están, por ejemplo, cuando vos hablas de todo lo que es De los sueldos, no de los sueldos, de los cuales sueldos. no, pero también habla cuando habla de la secretaría, Vale, me vale, parece. vale. Yo me los sueldos en calidad personal. Sí, Porque en el archivo base, ¿viste? Dice, Claro. la base queda por ahí algunas cosas sí, sin modificar. perfecto. Bueno, yo por mi cuenta, algún otro recurso que tenía. Sí, yo pido la palabra. Para que sea suplementario. Sí, tranquilo, quiero. Sí, hazlo tranquilo, hazlo tranquilo. ¿Lo querés en papel de la Me siento más crítico. Ah, entonces. Soy un poquito más acá. Sí. Yo creo que me digas, por favor, qué es consumo y qué es servicios. Si bien está, o sea, los conceptos están en el punto de intendencia, en las distintas secretarías, en todas están consumo y servicio. Sí. Pero específicamente, ¿qué se denomina por consumo? ¿Qué entra dentro de consumo, de ese monto, y qué entra dentro del ítem servicios? Bueno, dentro de los